18. Vamos a leer ahí una palabra, ok. Desde el versículo 21. Mateo capítulo 18, verso 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice la palabra, versículo 21 del Evangelio de San Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, esta pregunta le va a hacer Pedro, y el Señor le va a contestar primeramente diciéndole que tiene que perdonar 7 veces, y luego una de las cosas que el Señor hacía era enseñar en parábolas. Ok, ¿qué es una parábola? Es una historia, ok, que nos va a ayudar a vivir la fe. Es lo que significan las parábolas, ok. Las parábolas, una de las cosas que hacía era que los religiosos que escuchaban a Jesús no comprendían las parábolas, ni mucha de la gente que menospreciaba a Jesús. Por eso, qué importante, ok, qué importante es no menospreciar la palabra de Dios, porque aquellos que empiezan a valorar la palabra de Dios son aquellos que empiezan a recibir los beneficios de la palabra de Dios. Y en este caso menospreciaban a quién, a Jesús, al mensajero, ¿verdad? Y a veces se menosprecia al mensajero. Y no importa cómo, ok, Dios te hable, pero si Dios tiene que usar un burro, lo va a hacer. Por ejemplo, la burra de Balaam, ¿verdad? Balaam estuvo allí, Dios quería llevarle un mensaje, no quería hacer caso, Dios le habló personalmente y tuvo que abrirle la boca a una burra. A lo mejor no es una burra, a lo mejor puede ser un problema, una dificultad, una aflicción, tristeza, depresión, una enfermedad. Dios te habla por una crisis económica, no sé, Dios te habla por un sueño. Dios principalmente te va a hablar por su palabra, por la Biblia, ¿ok? Hebreos capítulo 12 dice que su palabra es viva y eficaz. Por eso, qué importante es que nosotros, los que nos decimos cristianos, vayamos a la palabra de Dios todos los días. Si todos los días vamos a la palabra de Dios, como dice Josué capítulo 1 y Salmo capítulo 1, dice la Biblia: y seremos prosperados en todas las cosas, y todo aquello que aprendamos nos va a salir bien. Entonces, ahora, una de las cosas que nos va a decir en esta
en esta parábola es que el Señor le va a decir a Pedro, Pedro, tienes que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Ok, ya sabemos que la predicación del día de hoy va del perdón, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos vamos a encontrar es la ofensa, y continuamente nos van a ofender. Y desde que somos pequeños nos ofenden, ¿ok? Y una de las cosas que va a decir el Señor es, háganse como niños, porque no sé si ustedes se han dado cuenta cómo son los niños. Los niños, a ellos tú les ves que se enfadan, pelean, pero al rato ya están reconciliados nuevamente. Se perdonaron, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con nosotros? Según nos vamos haciendo mayores, luego ya no es fácil perdonar, ¿verdad? Ya si te hacen algo, ya no perdonas tan fácil. Y Jesús va a decir las siguientes palabras. Es inevitable que no vengan tropiezos y ofensas. Las ofensas van a estar allí. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar con las ofensas? Y los primeros que nos ofenden son los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Nuestros seres queridos. A lo mejor tu esposa te ofendió ahora esta mañana antes de salir, ¿verdad? Te cambió, te movió los zapatos y te lo puso en otro lado. Tus hijos a lo mejor. Fuiste a cepillarte los dientes y resulta que el cepillo lo tiraron al váter, ¿verdad? Algún niño travieso que tengas, ¿verdad? Entonces la ofensa está allí y va a estar. Y la verdad que te van a ofender esta próxima semana. Seguro. Y una de las cosas que va a decir el Señor en el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y saben que cuando vivimos lejos de Jesús, cuando vivimos lejos de Dios, por lo general siempre ofendemos. Una de las cosas que me ocurría cuando yo vivía lejos de Dios, todo lo que yo tocaba, lo dañaba. Ofendía a mis padres porque era malcriado, a mis hermanas porque era malcriado, a la pastora porque era malcriado. Pero yo recuerdo que yo quería cambiar, yo no quería portarme mal, pero la Biblia dice que el ser humano nace infectado. Desde Adán, dice la Biblia, el pecado pasó de generación en generación. Y nosotros queremos cambiar, pero es el pecado que se enseñorea del mundo y se enseñorea a las personas que no tienen a Jesucristo, ¿ok? Pero cuando llegó el Hijo de Dios, claro, tu vida no cambia al siguiente día, en la siguiente semana, en el siguiente mes. Al año ya empiezas a ver algo de resultado, ¿verdad? Por eso, una de las cosas que el Señor va a decir, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es una de las cosas, ¿ok?, que vamos a necesitar en la fe, la paciencia, ¿verdad? Oraba un hombre y decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Necesitamos paciencia. Y es una de las cosas que Dios va a trabajar también en nosotros. La paciencia. Dice, corriendo con paciencia. A veces oraciones que hacemos van a tardar en llegar. Mira, por ejemplo, háblame en Lucas capítulo 18. Mira qué dice Lucas capítulo 18. Dice, Jesús le refirió también una parábola, nuevamente parábola, ¿ok? Es una de las características del Señor, que les va a enseñar a sus discípulos por parábolas. Dice, ¿sobre qué dice? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, la necesidad para Jesús. Imagínate, Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios hecho carne, Él va a decir que es una necesidad el orar. ¿Qué es orar? Hablar con el Señor, ¿verdad? Háblale al Señor, cuéntale tu vida, cuéntale tus problemas. Ahora, Él también quiere contestarte, pero como
no estamos, para escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que Samuel escuchaba su voz de una forma audible. Moisés, me llama la atención estos siervos de Dios. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero como hay tanto ruido y no somos capaces de discernir su voz, el Señor nos ha dejado su palabra, la Biblia. Y a través de la Biblia es como Él nos va a empezar a hablar. Queremos escuchar la voz de Dios, entonces vamos a ir a su palabra. Dice, la necesidad de orar. Para Jesús, imagínate, el Hijo de Dios era una necesidad de orar. Si para él era necesario orar, ¿cuánto más para nosotros? Les dijo de la necesidad. A ver, díganme una necesidad. Comer, una necesidad, ¿verdad? A ver, otra necesidad. Vestirnos es también una necesidad. Por ejemplo, una necesidad, el trabajo, ¿verdad? Una necesidad, la salud, ¿verdad? Las personas que no tienen salud, para ellos es una necesidad tener salud. Por ejemplo, algo que seguro esta mañana seguro te levantaste y no le diste las gracias a Dios. Y hace mucho que no le das las gracias, a lo mejor nunca le diste las gracias. Y no le dijiste la siguiente oración al Señor: Señor, gracias por el oxígeno que respiro. Porque la Biblia dice que la tierra está cubierta con su gloria y con su gracia. Y nosotros nos pensamos que el respirar, el haberme levantado, el tener salud, es porque yo me merecí, porque yo me cuido, porque yo me lo gané. La Biblia dice que es por la gracia de Dios que yo esta mañana abrí mis ojos, que respiré y que Dios me tiene todavía aquí. Que es por su gracia. Y una de las cosas que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Él quiere darse a conocer primeramente a su iglesia y luego al mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no condena al mundo. Al revés, Jesús dice, yo no vine para condenarles. Dice, yo vine para salvarles y darles vida eterna y vida en abundancia. Yo viví lejos de Jesús, no cambio mi vida el día de hoy con Jesucristo que antes, cuando viví lejos de Dios. Yo les compartía todo lo que mi alma podía desear. 19 años, tenía un sueldo de más de 2,000 euros, me había comprado un deportivo. Vivía en un chalet con barbacoas, ahí hacíamos fiesta, los 31 ahí estábamos bailando y bebiendo. Todo lo que podía desear mi alma. Pero ¿saben qué? No había paz, no había armonía, peleas y conflictos en casa. Y el temor de qué va a ocurrir el día de mañana. En ese entonces estábamos de novios con la pastora. Y yo decía, bueno, hoy sé que estoy con ella, pero el día de mañana, ¿quién sabe? Porque vivimos en un mundo, no sé si tú te das cuenta la perversidad que hay en el mundo, la promiscuidad, la infidelidad. Un mundo que te dice que construyas por el tejado. Y claro, luego después ves que esa casa se derrumba. Y Jesús te dice, empieza por las bases. Miren a las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. Yo cuando era pequeño, yo si no saludaba a los mayores, a mis mayores, mi abuelita ahí a mí me pegaban. Se ha perdido el respeto. Ya en el autobús los jóvenes van sentados, ven una mujer embarazada, ven una persona mayor y no son capaces de levantarse y darle el sitio. Por eso es que el Señor dice, miren a las sendas antiguas. Y quieran o no, muchos de nuestros padres y abuelos eran
más temerosos de Dios que el día de hoy. A pesar a lo mejor de su ignorancia, tenían más fe, creían en Dios. El día de hoy creen, pero creen a su forma. Yo creo, pero yo creo a mi forma, a mi manera. Yo también creí en algún momento en mi forma, a mi manera. No me tienen que decir lo que yo tengo que hacer. Yo mismo voy a ponerme mis leyes. Pero me daba cuenta que lo que hacía fracasaba y fracasaba y fracasaba. Y quería cambiar y no podía cambiar. Pero la vida nos enseña. La vida a todos nos enseña. Y me gustó la frase de una mujer que dijo: todas las veces que fracaso me doy cuenta de que Dios me está diciendo, ese no es el camino. Vuelvo a repetir, me gustó, una mujer lo dijo. Todas las veces que fracaso me doy cuenta que Dios me está diciendo, ese no es el camino. Porque si tú ves a Jesús, tú ves que Jesús tuvo una vida de impacto, Jesús. Ahí por donde llegaba Jesús, la bendición de Dios llegaba. Donde llegaba Jesús, la gente se sanaba. La gente se arrepentía. Tenía un cambio en su forma de pensar. La palabra dice que, me llama la atención que la Biblia dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar a la gente. Y uno de los textos bíblicos dice, y todos fueron sanados. El año pasado me encontré con una mujer y estaba cuidando a una señora. Le digo, ¿puedo orar por usted? Oré por la mujer. Le digo, permítame orar por la señora que cuida, que la veo que está malita. Hice una oración por ella. Al tiempo le llamo, le escribo, le digo, ¿cómo siguió la persona que cuidabas? Dice, a los 2 días que oraste, se murió. Yo digo, ¿para qué? Le pregunté. La Biblia nos desafía. La palabra de Dios, cuando tú vas a la Biblia como hijo de Dios, Dios te va a desafiar. Porque Jesús va a decir algo que a mí hasta ahora no lo avanzo a comprender muy bien. Dice, ustedes van a hacer las mismas obras. Y por eso qué importante es que como cristianos todos los meses leer por lo menos un evangelio. ¿Ya leíste el evangelio del mes? A los discípulos de Panay de Miel, los que están aquí todos los viernes, no levanten la mano. Ustedes van a hacer las mismas obras y luego se atreve a decir lo siguiente, y aún las van a hacer mayores. Y tú ves lo que hacía Jesús. Y yo quiero decirles algo, yo todavía ni a los pies he llegado. Y Jesús se atreve a decir eso. ¿Verdad que la Biblia nos desafía? La palabra dice que el Espíritu Santo que en Pentecostés cayó sobre los discípulos, 120 estaban ahí orando. Es una de las cosas que necesitamos, ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo, hijo de Dios. Porque eso te va a levantar a una nueva dimensión en Dios. Estaban ahí orando y el Espíritu de Dios cayó. Y dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y fuego. Y Él vendrá y les bautizará. Y Juan el Bautista va a decir lo siguiente, el que viene detrás de mí, Él les va a bautizar con fuego. Y yo oro y le digo al Señor, bautiza Panal de Miel con el fuego de tu Santo Espíritu. Para que se levante a vivir lo que vemos en la Biblia. Y ahí cayó el Espíritu Santo. Y Pedro, que negó al Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Cuando Dios te dice algo, se va a cumplir. A veces el Señor me dice, hoy vas a ser imprudente. Y yo digo, ay Dios, guárdame de ser imprudente, por favor. Yo reprendo al diablo y la imprudencia, la reprendo. Pero si Dios te dice algo, se va a cumplir. Y luego al final del día, termino el día, y digo, ay Señor, ya sé por qué me dijiste que iba a ser imprudente. ¿Cuánta prudencia necesitamos, verdad? Que es una de las características que dice la Biblia del hombre sabio, la prudencia. A veces no somos muy prudentes. A veces no somos muy prudentes, ¿verdad? En el otro templo llegó una mujer y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Carla.
Me acerco otra vez y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Carla. Me vuelvo a acercar y digo, ¿y cómo se llamaba esta mujer? Y digo, ¿me puedes recordar el nombre? Carla. Y ya se estaban enojando, ¿eh? Espérate que te apunto en el teléfono. Y me lo había dicho en ese momento. Y ya me ve y dice, no te quedas con mi nombre, ¿no? Me llamo Carla. A veces somos imprudentes, ¿verdad? Cuando Dios te dice algo, así va a ser. Y Dios le dijo a Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo, no, Señor, yo voy a ir contigo. Te van a crucificar, yo voy contigo, Señor. Y nada, le negó a Pedro. Pero Pedro dice que le seguía de lejos. Y pudo entrar ahí donde lo estaban al Señor. Tienen ahí en un concilio, lo estaban juzgando. Y llegó Pedro ahí al patio de ese lugar donde lo estaban juzgando. Y la Biblia dice que la gente que estaba ahí dijeron, tú estabas con Jesús. Y ahí Pedro dice, no, yo no estuve con él. Luego le volvieron a decir, tú estabas con él. Porque lo veían, ¿verdad? Este parece evangélico, tiene. Y luego después salieron por ahí, salió un muchacho y dijo que Pilato, que lo quiere soltar, dice que lo deja libre Pilato a Jesús. Y Pedro dijo, aleluya, gloria a Dios, Maranata. Dice, ves, tú eres de ellos porque tu forma de hablar es como los evangélicos. Dice, que yo no soy. Y dice que empezó a maldecir. Hijo de Putin, dijo, hijo de Putin, no me... Hijo de Vladimir Putin. Empezó, dice, a maldecir Pedro. Pero de repente vemos un Pedro completamente transformado. Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo cae sobre los discípulos. Y dicen que empezaron a hablar en otras lenguas. Que es una de las cosas, ¿ok? Está el orar en nuevas lenguas y el orar en otras lenguas. Lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, yo creo que fueron las dos cosas. Empezaron a orar en nuevas lenguas y en otras lenguas también. ¿Ok? Por ejemplo, llegó un francés a un culto y él no entendía. Pero de repente, y se llevó un traductor y el traductor lo estaba traduciendo al francés. Y al cuarto de hora dejó de traducirle. Porque el predicador ya se molestó, también dijo, me está molestando este tipo aquí, estos dos ahí cuchicheando. No sabía que el uno era francés. Cuando terminó la reunión, resulta que dejó de traducirle porque el Espíritu de Dios empezó a traducirle. Que es una de las manifestaciones de las otras lenguas. Que es también lo que ocurrió, ¿ok? En Pentecostés. Y luego está el orar en nuevas lenguas. Que es cuando tú oras con Dios misterios, dice la Biblia, y que tu espíritu se edifica. Entonces, por eso qué importante es que la iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Pedro ahí en su primera predicación, Pedro, dice que se convirtieron 3,000 almas. Yo mirando a Pedro la primera predicación, y una de mis primeras predicaciones tenía a Doris y a mi madre. Yo 2 personas... El pastor dijo 2 personas, Pedro 3,000 personas. La palabra de Dios te desafía. A Pedro se le convirtieron 3,000, al pastor Diego 2. Porque necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos de la unción del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios nos bautiza, la gente no es tonta, la gente sabe cuando tú le dices la verdad. Cuando tú le hables de Dios y no le estás mintiendo. Por eso es que se admiraban de Jesús y decían, este no habla como habla el cura de mi pueblo. Este habla con autoridad, es de lo que dice, lo vive. Oye, hace 15 días atrás estaba con un hombre de Dios parado ahí frente a frente, se acercó a hablarnos. Ese hombre desprendía a Dios. Desprendía a Dios este hombre. Y yo decía que no se vaya, que siga enseñándonos, que siga hablándonos, porque sus palabras me bendicen. Un hombre que en su juventud fue adicto a la heroína, a la cocaína.
en la cárcel y llevaba la camisa de rayas y decía, llevo esta camisa para que no se me olvide de dónde Dios me sacó. Dios me sacó en la cárcel y ahora voy de país en país hablándole a la gente de Jesucristo, que Jesucristo cambia vidas. Yo era adicto a la cocaína, a la heroína. Ahora soy adicto a Jesucristo. Para que no se me olvide de dónde Dios me sacó. Y ahí estaba hablando con nosotros, se paró ahí frente de nosotros y nos hablaba. Y ese hombre desprendía a Dios. Una persona desprende a Dios, tú te das cuenta. La gente no es tonta, se da cuenta. La gente se da cuenta dónde está Dios y dónde no está. Y se hizo la predicación corta y decía, ya se acabó. Llevamos 1 hora de predicación y a mí se me pasó como si fuesen 5 minutos. Entonces, cuando una persona tiene a Dios, verdaderamente, y si eres bautizado del fuego del Espíritu Santo, no vas a pasar desapercibido. Y es lo que nuestra familia necesita, que la bendición de Dios llegue. Y le doy las gracias a Dios que llegó, no por mí, porque la Biblia no dice que somos nosotros los que le estamos buscando. La Biblia dice que Él nos busca. Él te busca. Él continuamente te está llamando y tocándote a la puerta. Dice que su anhelo es bendecirte. La Biblia dice que Dios no hace distinción de personas, pero que sí tiene hijos favoritos. Ah, no sabía, pastor, que Dios tiene hijos favoritos. Sí, en los profetas lo dice. El Señor tuvo, Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo 13. Tuvo 13 hijos. 12 hombres y una mujerdina. Y la Biblia dice que de esos 12 hijos, Dios tenía un favorito. A ver, ¿quién sabe cuál era el hijo favorito de Dios? A ver, los estudiantes de la Biblia. ¿Cuál era el hijo favorito de Dios? A ver, díganme tribus o familias de Israel. A ver, José, a ver. A ver. Tuvo 12 tribus. El primero Rubén. El segundo, no recuerdo cuál fue el segundo. Pero bueno, está Isaacar, Zabulón, Neftalí, José, Benjamín, Judá, Levi, Dan, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que de esos 12 hijos había uno que era favorito del Señor. A ver, ¿cuál? Judá. A ver, otro. El hijo favorito del Señor era Efraín. Efraín, que era hijo de José. Pero que al final, cuando llegaron a Israel, José recibió 2 partes, ¿ok? Efraín y Manasés. Aparte que Efraín era el hijo menor de José. Al Señor, parece que al Señor le gusta a la gente que tiene como desventaja. Por ejemplo, la Biblia dice que Rebeca tuvo 2 hijos, ¿ok? Y en el vientre estaba Esaú y Jacob. Y desde el vientre dice que ya venían batallando a ver cuál era el primero, cuál se llevaba la bendición. Y dice que salió primero Esaú y luego salió Jacob. Pero que a Dios le agradó la vida de Jacob, del segundo, cuando los derechos de bendición era sobre Esaú, pero Esaú rechazó la bendición por un plato de comida, por un plato de lentejas. ¿De qué me dice la palabra? Que nuestra fe es más valiosa que el oro, que es mejor adquirir sabiduría, inteligencia, más que oro y plata. Y a veces menospreciamos las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Dice, es mejor tener buena fama que muchas riquezas, dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. Es mejor tener buena fama que mucha riqueza. Y la Biblia dice que Dios tenía un hijo favorito, y su hijo favorito era Efraín, y Efraín significa fructífero. Tú eres su hijo favorito, porque ya que estás aquí, ya has dado fruto. Llegaste a la casa de Dios, ya es un fruto muy grande.
Eso ya es un fruto muy grande. Que tú el día domingo tenemos culto a las 10, mínimo te despertaste a las 9. Los que viven más lejos, a las 8. Porque me voy al culto, me voy a la iglesia. Ahí está, los Efraínes, ve aquí. ¿Cuántos Efraínes hay? Tú eres su hijo favorito porque te tomaste el tiempo para llegar a la casa de Dios. Mi hijo favorito, Efraín, dice la palabra. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, estábamos hablando del fuego del Espíritu Santo. Estábamos hablando, ¿ok? Y dice entonces la Biblia que se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Han pecado contra ti? ¿Te han ofendido? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te ofendió? ¿Esta semana alguien te ofendió? A lo mejor esta semana no, el año pasado. A lo mejor hace 2 años, 3, 4, 5. Y lo tienes ahí guardado en el corazón. Y una de las causas de que nuestro cuerpo se enferme es la falta de perdón. Porque está guardado ahí en el corazón. Y muchos cánceres, tumores, etcétera, etcétera, diabetes, es por causa de falta de perdón. Y cuando Pedro le hace esta pregunta, dice: hasta 7, Señor. 7, dice el número perfecto, 7 veces nomás, Señor. A mí, yo 7 puedo perdonar. Y Pedro, yo creo que quería librarse, porque ya 7 veces. Pedro, con la edad que tenía, le habrán ofendido más de 7 veces. Si ya perdoné 7 veces, ya a partir de las 7, Señor, ya estoy libre. Aquí voy a vengarme. Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entonces empieza a narrar la siguiente parábola. Porque es una de las cosas, ¿ok?, que el Señor nos va, como hijos, a pedir que perdonemos. Mateo capítulo 18, Marcos capítulo 11. Si nosotros oramos, o mejor dicho, sí, el orar es hablar con Dios. Pero una de las cosas que el Señor dice es que debemos de sanar nuestro corazón con el perdón. Y a veces nosotros le hacemos peticiones a Dios y no se dan esas peticiones por causa de no perdonar. Y es verdad que a lo mejor me dices: pastor, yo no sé, tú no sabes, pastor, lo que a mí me hicieron, lo que yo viví. Es verdad, yo no lo sé. Que puede ser que haya sido muy duro lo que tú viviste. Es verdad. Pero a Jesús lo crucificaron. A Jesús lo golpearon. Dice que le daban con unos látigos que tenía unas púas, le daban en la espalda y le zanjaban la espalda a Jesús. Y él no había hecho nada. Sangraba a Jesús y le pegaron y le dijeron: profetiza ahora sí. A ver, ¿quién te golpeó? ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo algo Jesús? Si tú lo ves, que todo lo que hizo fue bueno. De ahí lo tuvieron y lo maltrataron. Esa escena, a mí no me gusta mucho leer esa parte. Yo cuando llego a esa parte no me gusta leer. Que ves el sufrimiento de Jesús. Y dice la Biblia que llegó un momento en donde él ya no pudo cargar la cruz. Del cansancio que tenía, de los golpes que le habían dado. Y todos esos golpes lo estaba recibiendo para que tú no seas castigado en el infierno. Para que tú no, cuando te vayas a la otra vida no te pierdas y te vayas al infierno, sino para salvarte. Y lo estaban ahí golpeando a Jesús. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Y ahí llegaron a Jesús y lo crucificaron.
Jesús sangraba, pero aún así Jesús, miren lo que, hasta lo último Jesús se fue salvando almas. Ahí llegó Simón de Cirene a ayudarle hasta el final. Mira cómo Jesús hasta el final de su vida fue bendiciendo a la gente. Ahí llegó Simón de Cirene, y Simón de Cirene, por curioso, llegó allí. Lo hicieron llevar a la cruz de Jesús porque Jesús ya no podía, por todos los golpes, el maltrato, el cansancio que tenía encima. Y Simón de Cirene llevó la cruz hasta el Gólgota ayudándole, y se va a convertir. Se va a convertir, ¿por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que es una de las profecías de Isaías que se escribe 600 años antes de Jesús. Isaías, profeta Isaías dice: cayó y enmudeció como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Todavía estás aquí, panal de miel. Y ahí llegó, y Simón de Cirene lo va a ver hasta el último, Jesús bendiciendo, pero siendo golpeado, siendo escupido, siendo insultado. ¿Y qué decía el Señor? Ahí en la cruz, la Biblia dice que decía, con todo el maltrato, imagínate todo el maltrato que tenía encima, y ya el crucificado, hasta los ladrones que estaban hasta cuando se murió, Jesús bendiciendo, ¿verdad? Uno empezó a maldecir: si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate tú. Y Jesús ahí: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo no sé lo que tú hayas vivido. Puede ser que seguramente viste cosas más fuertes que yo. Seguramente. Pero no sé si sea al grado de Jesús, al grado de sufrimiento de Jesús. Y ahí estaban los dos. Estaba un ladrón, y el otro ladrón le va a decir: ni temor de Dios tienes en el momento de la muerte. Nosotros a la verdad nos robamos y nos merecemos de estar aquí siendo crucificados. Pero decía, ¿qué hizo? A otro que se le abrieron los ojos: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ves? Jesús lo hubiese condenado. Tú y tú, condenados los dos. Yo soy el único aquí que yo no me merezco estar aquí. Y mira el amor de Dios, que no vino a condenar al mundo. Si el mundo se va a condenar es porque el mundo quiere condenarse. Nadie en la otra vida va a tener excusa y decir: Dios me envió al infierno. No, Dios no envía a nadie al infierno. Simplemente fue que escogieron el infierno. Porque allí tranquilamente Dios, mejor dicho, Jesús le podía haber dicho: tú robaste, mira cómo fue tu vida, una desgracia. Maltrataste a tu esposa, a tus hijos. Robaste, asesinaste. Robaste y robaste, te cogieron, y ahora porque te cogieron estás aquí, te están matando por ser un ladrón y un bandido y un malcriado. Pero el Señor le va a decir: por cuanto tuviste fe en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Solamente creer, entregarle tu vida a Jesús. Dice: Señor, aquí estoy. Si existes, revélate a mi vida, muéstrame. Y Él mismo lo va a hacer. Porque ya no es la salvación porque yo me porte bien. Uno intenta portarse bien, a veces no se porta bien. Uno intenta hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas perfectas, y las cosas no te salen perfectas. Porque el único perfecto es Dios. Es el único perfecto. El otro se condenó él solo. Él solo se condenó porque estaba en la misma condición del otro ladrón, en la misma. Y en ese momento podía haber dicho: es verdad, Señor, es verdad, tienes razón, él no hizo nada malo. Yo también, Señor, sálvame a mí también. Ustedes creen que no hubiese dicho: también te salvo a ti. Pero el orgullo, la altivez, la soberbia del ser humano
que es, dice la Biblia, lo que contamina al ser humano. Mateo capítulo 7, si no me equivoco, Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7, habla de lo que contamina al hombre. Y empieza ahí a mencionar ciertas cosas que dice, no te contamina el hornadito que te comes, eso no te contamina, porque los judíos no podían comer chancho, no podían comer cerdo. No te contamina los taquitos esos hondureños, ¿hay aquí algún hondureño? No te contamina la papa esa, la cocaína, no te contamina la papa la cocaína. Huancaína es. Eso no te contamina. No te contamina lo que comes, sino lo que de dentro del corazón sale. Y empieza ahí a mencionar. De dentro del corazón sale el homicidio, la falta de perdón. De dentro del corazón sale la lascivia, los malos pensamientos, el ver a una mujer y desnudarla y morbosearte de ahí, de dentro del corazón. Los hombres no lo ven, pero Dios lo ve. De dentro del corazón sale, dicen, los adulterios, los homicidios, los robos. De dentro del corazón. Y empieza a decir, ¿verdad? La necedad, la envidia. Y hay muchos pecados o muchas cosas que a veces quieren salir de nuestro corazón que nos damos cuenta. Por ejemplo, la lujuria. Tú te das cuenta a veces que quieren venir pensamientos de lujuria. Y empieza a combatir esos pensamientos. Porque tengo estos pensamientos, Señor, declaro la sangre de Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Papá, tú me limpiaste con la sangre de Cristo. Señor, la Biblia dice, el pecado no se va a enseñorear más de mí. Cambio de atmósfera. No sé si les ha pasado. Gloria a Dios. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Por eso dice la Biblia que llevamos una armadura con la que nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de esas voces perversas y malas, y de la voz de Dios. Dios te dice, ven para acá, hijo, quiero bendecirte. El diablo te lleva hacia el pecado, dice, ¿por qué? Dice, angosta, dice, ancha es la puerta, esa es la palabra, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos, dice, van por ella, pero angosta, dice, la puerta que lleva a la vida eterna. Pero una vez que tú pasas esa puerta, ya tienes campo libre. El entrar a veces es un poco difícil porque vamos cargados con un montón de cosas, con un montón de malas costumbres. Y es lo que no nos deja entrar. Pero una vez que tú pasas la puerta, tienes libertad en el Señor. Pero una de las cosas que es difícil detectar, el orgullo, ¿vale? El orgullo sí, ya más o menos lo vamos detectando, el orgullo. La altivez. La altivez y la necedad son dos faltas en los cristianos que no las detectamos fáciles. Porque las otras cosas sí. Rápido tú te das cuenta, pero la necedad y la altivez no te das cuenta. Y a veces Dios tiene que venir a zarandearte y decir, fuiste altivo, fuiste necio. Ay, Dios, no me di cuenta, porque Señor, si me hubiese dado cuenta, no hubiese sido necio. Pero la gracia de Dios nos cubre. Entonces dice la Biblia, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí el Señor dando su vida por nosotros en la cruz, dice, tengo sed, dice Jesús. Y no le van a llevar agua, le van a llevar vinagre. El vinagre se les daba para que les calme los dolores, ¿ok? A los que estaban siendo crucificados. Y la Biblia dice que se oscureció el cielo, se hizo de noche. Claro, imagínate, estaban matando a la luz del mundo, estaba ahí, dando su vida por nosotros en la cruz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de repente
Jesús va a decir, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios en ese momento puso, es la palabra que el otro día les decía, díganme una palabra, puso sus pecados ahí. Puso nuestros pecados, mejor dicho, los pecados tuyos, míos, de los apóstoles y de todos los que iban a recibir a Jesús, los puso en la cruz y los depositó en la cruz. Y Dios se apartó de Jesús. Y por eso Jesús va a mencionar un salmo, nuevamente profetizado 1000 años antes de Jesús, el rey David, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el Antiguo Testamento, cuando vamos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar a quién, al Hijo de Dios, al autor de la vida. El Mesías tenía que morir, y eso no entendieron los judíos. Y dice San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero cuando le recibieron se les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahora Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos. Y dice la palabra que ahí en ese momento estaba y pegó un grito, ¡ah! Dice que gritó Jesús, dio un grito muy fuerte Jesús. Gritó y dice que murió. Y estaba el centurión ahí parado, centurión romano parado, mirando el espectáculo. ¿Y saben qué dice el centurión? Dice que no era judío, era romano. Dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Otra alma salvada. Y ahí la Biblia dice que el velo se rompe. Por eso es que 70 años después el templo de Jerusalén fue destruido, arrasado, porque ya no necesitamos templo. Ahora la Biblia dice, acércate al trono de la gracia para que tú puedas hallar misericordia y socorro el día que tú lo necesites. Cuando tú necesites, a lo mejor el día de hoy no tienes problema, las cosas marchan bien, pero va a llegar un momento que tú lo necesites. Sobre todo que te quedes con estas palabras. Va a llegar un momento que tú lo necesites. Y en ese momento te vas a acordar de estas palabras y vas a decir, alguien me habló y me dijo que yo podía pedirle ayuda a Dios y que Dios me iba a ayudar. Porque a lo mejor hoy no lo necesitas, pero seguro el día de mañana lo vas a necesitar. Yo el día de hoy comprendo que cada momento lo necesito. Ahora lo necesito para hablar a la gente de Dios. Lo necesito para ser un buen esposo, lo necesito para ser un buen padre, necesito para ser un buen pastor. Y quiero decirles algo, hay una diferencia entre un buen pastor y un pastor bueno. El pastor bueno te va a decir lo que tú quieres escuchar. El buen pastor te va a hablar la verdad. Te va a decir, necesitas recibir a Jesucristo y necesitas, como dice el apóstol Pedro, arrepentirte de tus pecados para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, porque no es, dice Dios, mi mano la que se acortó, es el pecado lo que frena la bendición. Entonces hay diferencia entre un buen pastor y un pastor bueno. No es lo mismo. Entonces dice la palabra, ¿ok? Que el Señor empieza a narrarles esta parábola. Y dice la Biblia dice en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 24, empieza a hablarnos de esta parábola. Y dice que un hombre le debía, dice la Biblia, tanto y tanto, dice, ¿verdad? Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ves? Dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor un día nos va a llamar a cuentas. Las personas se piensan, el mundo se piensa que puede hacer lo que quiera, pero no es así. Dios nos va a llamar primeramente a cuentas a su iglesia, porque el juicio de Dios empieza primero por su casa. Primeramente, a los que hablaban de Dios, Dios los va a traer y va a decir, va a venir sacerdotes, pastores, profetas, apóstoles, tráiganme aquí a los rabinos, tráiganme aquí a los a los imanes, tráiganme aquí al budista de ahí, a los que hablaban de Dios. Primero, ustedes son los primeros que van a ser juzgados, o los primeros que vamos a ser juzgados, los ministros. Por eso,
qué responsabilidad ser un ministro de Dios. Qué responsabilidad hablar de Dios cuando yo sé que al final de mi vida Dios me va a pedir cuentas. Al primero, a los ministros. Por eso es que Santiago va a decir, no se hagan muchos de ustedes maestros. Yo decía, Señor, me agarro esta palabra. Me agarro esta palabra, Señor. No, ya fuiste llamado, ya tienes que, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, su yugo es fácil y su carga es ligera. Qué bendición, qué privilegio, qué gusto me da enseñar la Biblia, enseñar la palabra. Lo venimos haciendo desde que me convertí. En la radio, en la calle, ahora el Señor nos tiene aquí en Bodilla del Monte, Panal de Miel. Más adelante no sé. Pero a mí me da gusto y alegría. ¿Eso es mucha responsabilidad? Sí, es mucha responsabilidad. Pero nunca Dios nos dará una responsabilidad mayor a la que podamos soportar. Va a llamar a cuentas, primeramente a quién, a los que hablaban de Dios, luego a la iglesia, a los cristianos, y luego va a empezar por el mundo. La gente del mundo se piensa que se va a ir de rositas. Robaron, mataron, violaron, asesinaron, calumniaron, mintieron. Se piensan que se van a ir de rositas. Incluso aquí en esta misma vida dice que lo van a pagar. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que uno siembra, todo lo que tú siembres, cosechas. Y en Dios, dice la Biblia, el trabajo que ustedes hacen para el Señor no es en vano. El día de ayer tenía el equipo de evangelismo, uno de los equipos de evangelismo que formamos hace años atrás. Y aquí estaban ayudándome. Quise montar una fiesta. Y digo, ¿qué les voy a hablar? Yo le digo, ¿qué les voy a hablar a estos evangelistas? Si vienen a los pies del pastor Juan Cano, del apóstol y pastor Juan Cano. Digo, me daba vergüenza predicarles. Cuando tienen a ese maestro ahí que les enseña la palabra. ¿Y qué les voy a decir? Yo estaba aquí un poco avergonzado. Mejor dándole las gracias que están aquí. Les enseñé un video del bautismo. Y en lo que estábamos ahí dice, pero pastor, no nos va a predicar algo. Yo vine aquí por recibir palabra suya. Y yo digo, sí, le digo, siéntense, les voy a dar una pequeña reflexión. Y de ahí nos fuimos a evangelizar. Y estuvimos ahí fuera. Y cuando se iban, dice una hermana, espere, no se va de aquí nadie. Vamos a recoger ahora una ofrenda para el pastor. Y empezó allá. Dice, pastor, aquí está. Para usted. ¿Y saben qué? Yo me acordaba del tiempo de evangelismo cuando estábamos evangelizando afuera. Y decía, Señor, tu palabra dice, nada, hermano, ahí estuvimos. Y ahora tú me envías este precioso equipo. Aquí se pararon ahí en la plataforma una plataforma ahí a hablar de Jesús. A la gente. Ahí estaban gritando, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Cristo cambia vidas. Cristo salva. Yo el día de ayer tuve mucha presión. Ya sé por qué tuve presión, claro. Muchas personas iban a ser bendecidas el día de ayer. A muchas personas les hablamos de Dios. Yo dije, wow, Señor, es verdad, se cumple lo que la Biblia dice. Lo que tú siembras, cosechas. Independientemente, ¿ok? De lo que tú, independientemente de lo que tú siembres. Siembras una sonrisa, cosecharás una sonrisa. Siembras amor, cosecharás amor. Siembras amabilidad cosecharás. Eres generoso, dice la Biblia, el generoso prospera. Ni falta hizo que le diga, vengan, siembren, ofrenden, no. Porque si tú siembras, ya es una ley, tú vas a cosechar. Entonces debemos de aprender eso para ser libres ¿de qué? Libres, que una de las cosas que me llama la atención, que la Biblia dice en este texto que el Señor les llamó a cuentas porque tenían, ¿qué dice? Deudas. ¿Alguien de aquí tiene deudas? ¿Alguien tiene deudas? No levantes la mano, pero no levantes la mano si tienes deudas. Dios puede hacerte libre de las deudas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto dice, me ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres.
sanar a los quebrantados de corazón y traer libertad a los cautivos. Cuando tú empiezas a confiarle al Señor y alinearte a su plan, a su propósito, Dios te hace libre de las deudas. Dios te hace libre de las deudas. Año 2020. Voy a remontarme al año 2014, diciembre del año 2014. ¿Dónde estabas en diciembre del año 2014? Había pasado el Mundial del año 2014 y fue campeón, ¿verdad? A los que les gusta el fútbol, creo que fue campeón Alemania. Ahí por aquí tengo algunos que han estado por Alemania, ¿verdad? ¿Dónde estabas en diciembre del año 2014? Uy, pastor, ¿dónde estaría? Ni me acuerdo. No me acuerdo de dónde estuve la semana pasada para acordarme del año 2014. Año 2014, tenía una deuda de cerca de 100,000 euros. Cerca de 100,000 euros. Y yo le dije un día al Señor, Señor, vamos a hacer una cosa. Si tú me sacas de las deudas todos los días, le dije, entre las 4 y 5 de la mañana yo me voy a levantar a buscarte. Y Dios me sacó de las deudas. Cuando llegamos aquí a Boadilla del Monte, año 2020, tenía una deuda ya de cerca de 30,000 euros. Y Dios hizo un milagro y me pagaron la deuda de 30,000 euros. Porque cuando tú empiezas a obedecer a Dios, dice, si oyes atentamente a la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Y serás bendecido en tu entrar y en tu salir, en el campo. Y no serás cola, serás cabeza, y estarás encima, y no estarás debajo. Y bendito será el fruto de tu vientre, y tus ovejas, etcétera, etcétera. Pero si oyes atentamente a la voz del Señor tu Dios, y una de las palabras que nos dio es tiempo que en Boadilla levanten mi casa. Y cuando yo me alineé a su voluntad, a su plan y a su propósito, que no se piensen que fue algo fácil, porque yo dije, sí, vamos a abrir una hora aquí en Boadilla. Y muchos no me apoyaron. Pero no importa que la gente no te apoye, tú, si Dios te habló, dale para adelante, ya está. Dale por fe para adelante. Ni nada más empezar para darle miel, que teníamos en ese momento la iglesia en la casa. 30,000 euros cancelados, así del sopetón. Porque si oyes atentamente a la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Entonces tú ya no tienes que correr por la bendición. Oh, este trabajo me pagan más. No, aquí, no sé, a veces corremos por la bendición, ¿verdad? Pero Dios dice, no, tú busca primero mi reino y su justicia y la bendición te sorprende. Ya ni tienes que, tú lo único que tienes que hacer es buscarle a Él. Levántate todas las mañanas, tómate tiempo con Él. Papá, gracias porque me das un día más de vida, me das salud. Bendice a mi familia, Señor, por favor, que le vaya bien. Bendice, querido Padre, a mis abuelitos, a mis hijos. No sé, un Padre Nuestro, no te cuesta, no nos cuesta nada un Padre Nuestro, son 30 segundos. Y tómate tiempo para leer un poquito su palabra, un salmo, los evangelios. La vida de Jesús nos va a impactar. Porque tiene vida, se va a hacer vida. Si tú lo haces un mes seguido, lo haces durante 30 días, de aquí a 30 días tu vida no va a ser igual, va a ser diferente. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice, busca su reino y su justicia y todo viene añadido. Y la bendición te alcanza. Pero a veces la bendición se detiene sobre los hijos de Dios porque no han perdonado y necesitamos perdonar. Necesitamos sanar el corazón. Pero perdonen porque mi papá que está en los cielos, Marcos capítulo 11, les perdonó. Él les perdonó y como Él les perdonó, ahora Él dice que ustedes también tienen que perdonar. Y le damos las gracias que una de las cosas que Dios hace es quita el corazón viejo, pone un corazón de carne, un nuevo corazón, nos regala una nueva vida. Y ya no serán mis fuerzas, sino, Señor, ayúdame a perdonar. Me hicieron daño, pero aquí estoy, una nueva vida en ti. Ya está, lo que pasó, pasó. Miro para adelante, Señor, para lo que tú tienes para mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendigo, querido Padre, tu iglesia, Señor, la pongo en tu presencia, papá. En el nombre de Jesús, bendice, Señor. Bendigo, Padre, las almas que están aquí activas. Despierta, Señor, su espíritu, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Papá, sana sus cuerpos, Señor.
por favor, Padre, yo el día de hoy te pido que tú te reveles a los corazones de todos los que estamos aquí, papá. Te necesitamos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Y todos, ok, los que quieran honrar a Dios, diezmos, ofrendas, primicias, pueden hacerlo. Dios les bendiga y Dios les guarde.